Bueno, un saludo especial para todos. En el nombre del Señor Jesús, me complace pues acompañarles en esta ocasión con un tema bien interesante acerca de la escatología. Quiero dar un saludo muy cordial al canal de YouTube Reflexiones IPU. Quiero pues compartir esta reflexión escatológica con todas las personas y amigos que visitan pues este canal. Y yo sé que este tema va a ser de grande bendición para todos. Hoy les quiero traer una meditación o les quiero compartir un tema escatológico y el tema que voy a hablar hoy es acerca de la segunda venida. Entonces vamos a irnos adentrando con la ayuda del Señor en este interesante pero muy fascinante tema que yo sé que nos llena de aliento y consuela nuestras vidas en medio de tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Quiero que me acompañen hoy con la ayuda del Señor a tomar una porción de la palabra del Señor que ella se encuentra ubicada en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Quiero tomar la lectura bíblica y luego entonces hacemos la exposición del tema. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Quiero hoy, como les dije, hablar acerca de la segunda venida de Cristo, un tema que es muy importante para nosotros y que nos llena pues de mucho ánimo, nos conforta y nos alienta para nosotros seguir adelante. El Rey viene. Quiero decirles que los dos acontecimientos culminantes de la gran tribulación son la guerra del Armagedón y la segunda venida de Jesucristo. Cuando Jesús regrese a esta tierra como Rey de Reyes y como Señor de Señores. En la Biblia nada está más claramente expresado que el hecho del regreso de Jesucristo, ¿sí?, a la tierra. Porque recuerde que nosotros no podemos confundir un evento con el otro. Hay muchos que confunden el arrebatamiento o el rapto de la iglesia con la segunda venida. Recuerde que el arrebatamiento, como su nombre lo indica, entonces va a ser un rapto, ¿sí? Donde no va a venir el Señor aquí a la tierra, sino que nosotros vamos a ser llamados. Pero cuando hablamos de la segunda venida de Jesucristo, entonces es completamente diferente. Y en la segunda venida, Él va a venir aquí a la tierra y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Pero yo quiero que para cuando lleguemos a esa parte, entonces estemos más ilustrados acerca de todo lo que conlleva y todo el paso a paso que con la ayuda del Señor nosotros vamos a mirar pues en esta enseñanza. La segunda venida de Cristo a esta tierra, su retorno glorioso, físico, literal y visible, está explícitamente manifestado 1845 veces en la Biblia. Se menciona en 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo será de importante? 3 de los restantes 4 libros tienen solamente un capítulo. Filemón, segunda de Juan y tercera de Juan y Gálatas 1:4, donde cuando les hablo de un capítulo es donde se refiere implícitamente a la segunda venida de Jesucristo. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos donde hay 318 referencias a la segunda venida de Cristo. Quiere decir que los escritores se tomaron la molestia, ¿sí?, y más que tomarse la molestia, vieron la gran necesidad entonces de compartirnos este tema y de que nosotros pudiéramos ahondar en él. La primera profecía que ha dicho un ser humano tocante a la segunda venida es la predicción de Enoc. ¿Sí? Recordamos Enoc de que el Señor viene a juzgar esta tierra. Lo encontramos nosotros en Judas 1:14. Además, la última profecía dada tiene que ver con la segunda venida, Apocalipsis 22:20. ¿Sí? Textos muy conocidos por nosotros los lectores de la palabra del Señor
y que si usted no está familiarizado con él, pues usted puede luego mirar este capítulo, este versículo y comenzar a saborear bien esta porción de la palabra del Señor. En las Escrituras, Cristo mismo menciona 21 veces su regreso, incluyendo pues estos dos ejemplos que yo le acabo de dar de estas dos citas, tanto la de No como la de Apocalipsis, porque así como el relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Eso lo dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 27 al 30. ¿Cierto? Cuando Jesús entonces se sienta con sus discípulos y les comienza a explicar algo de la escatología. Pero ya entonces miramos algo bien especial. Jesús les dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viendo sobre las nubes, ¿sí?, del cielo, viniendo sobre las nubes del cielo. Oh, qué bonito pasaje de la palabra del Señor y cómo nosotros entonces podemos apropiarnos de él. Cuando Cristo ascendió al cielo, los ángeles dijeron que iba a regresar. Esa fue la cita que nosotros tomamos al inicio de esta meditación escatológica, ¿cierto? Después de haber dicho estas cosas, fue elevado, dice la Biblia, mientras ellos miraban, una nube le recibió y le oculta de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, ocurrió que se presentaron junto a ellos dos varones que traían vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, él mismo o de la misma manera, entonces él vendrá, tal como lo habéis visto ir. Entonces, mire que esa es una promesa, ¿cierto?, que nosotros tenemos y que tiene el pueblo de Dios, y esa promesa entonces está allí firme, es sino que nosotros podamos apropiarnos de ella. La segunda venida de Jesucristo es la culminación y es la consumación de la historia humana. Allí comenzamos nosotros entonces a adentrarnos en este interesante tema, aunque se han escrito libros enteros sobre este acontecimiento, ¿sí? Sobrecogedor. Esta sección pone la mira dos puntos importantes de la segunda venida: el lugar y el propósito. El lugar de la segunda venida, ¿cuál será? La Biblia es muy clara tocante a que Jesús regresará a la tierra en el mismo lugar donde él se fue. ¿Cuál fue ese lugar donde él se fue? El Monte de los Olivos. Entonces, el lugar de la segunda venida, el Monte de los Olivos. Hay tres pasajes claves que nos van a servir para identificar este sitio como el lugar de su retorno. Zacarías 14:4 trata la segunda venida de Cristo. Dice que sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está al frente a Jerusalén, que da al oriente, y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio de él, del oriente al occidente, formando entonces un enorme valle, ¿sí? Se formará cuando los pies de nuestro Señor pisen allí ese monte, entonces se formará un enorme valle y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad entonces se apartará hacia el sur. Jesús dio su gran sermón profético en el Monte de los Olivos. Yo creo que usted se acuerda esa parte registrada en los capítulos 24 y 25 del libro según San Mateo, donde indica las señales de su venida. Él les explicó, ¿cierto? Y aparte de que les explicó, entonces se tomó un tiempo para poder meditar con ellos y que ellos lograran entender. Los ángeles dijeron que iba a regresar así como él se había ido. Cuando Jesús subió al cielo desde el Monte de los Olivos,
lo que está registrado en el libro de los Hechos. Eso fue lo que nosotros leímos al inicio, ¿cierto? Ellos tristes y un poco meditabundos y un poco como sin sentido su vida. De ahí para allá muchos decían, bueno, ¿y qué va a hacer de nosotros? Y se le arriman unos varones con vestiduras blancas que la Biblia dice que unos ángeles y le dicen, muchachos, tranquilos. Así como le habéis visto ir, así mismo regresará. El propósito de la segunda venida. Hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? La Biblia nos dice que Cristo regresará por lo menos con 6 propósitos. Quizás hayan muchos propósitos, pero yo quiero hablar en esta hora acerca de 6 propósitos y quiero que usted esté muy atento acerca de este tema interesante. El primero es vencer. Cristo viene a derrotar al anticristo y viene también a derrotar los ejércitos del anticristo. Segundo, reunir y restaurar. Tenga muy en cuenta estos propósitos. La promesa que más a menudo menciona el Antiguo Testamento es la promesa de Dios de que un día reunirá y restaurará a Israel, ¿sí? A la nación de Israel. Entonces, un día Él va a reunir y va a restaurar a la nación de Israel. Recuerda entonces que Él le prometió siempre, ¿sí? Y Él lo va a cumplir porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. La recogida de Israel, ¿cuándo comenzó? Sí, recuerde que sucedieron muchas cosas con Israel y muchas cosas tristes. Y aunque estamos hablando aquí de la segunda venida de Jesucristo aquí a la tierra, yo quiero no pasar por alto esta parte de Israel porque me parece que es muy interesante, ¿cierto? Porque en este segundo punto dice reunir y restaurar, porque esa es la promesa que menciona, ¿sí? Y que los judíos están esperando y que la palabra del Señor la menciona, que de hecho es lo que más se menciona en el Antiguo Testamento, la promesa de Dios que un día va a reunir y va a restaurar a la nación de Israel. Entonces, ¿cuándo comenzó la recogida de Israel? Después de todo lo que les aconteció, empezó en el año de 1948 con la formación de su Estado moderno y seguirá hasta la segunda venida de Cristo. Israel desde la escatología, ¿cierto? Alguien dice, bueno, ¿y qué pasa con Israel? Hombre, Israel juega un papel bien tremendo, bien preponderante en la profecía bíblica, ya que como pueblo fue escogido para hacer el especial tesoro, ¿sí? El especial tesoro del Señor. Dios les prometió una tierra solo para ellos y por ella han peleado siempre. Si usted mira las guerras y mira las luchas y mira toda la situación de Israel, ha sido pues en la mayoría de las veces por la tierra. Además, es a este pueblo que se le hicieron grandes promesas escatológicas en el Antiguo Testamento, tanto que hasta de ellos mismos Dios vendría en carne, que es lo que dice Romanos 9, 4 y 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, ¿cierto? El culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de las cuales según la carne vino Cristo, ¿sí? En Ezequiel se nos presenta parte de su historia de cómo se apartaron del Dios de Israel y los castigos que vinieron como consecuencia, pero igualmente también se habla de la restauración de ellos como nación y como pueblo de Dios. En el capítulo 36 de Ezequiel y en el capítulo 37 se nos exhibe el cómo fueron esparcidos, el cómo fueron maltratados y el cómo fueron sepultados de los pueblos de la tierra y se convirtieron literalmente, ¿sí? En un valle de huesos secos. Y esto entonces no correspondía a la cautividad babilónica, sino como otro periodo descrito, ¿sí? Por otros profetas escatológicos. Usted puede tomar una referencia en Deuteronomio 28:15, ¿cierto? Y otras referencias más que pudiéramos nosotros anotar en esta tarde. La historia nos cuenta con lujo de detalles el cómo se ha cumplido literalmente la profecía de Ezequiel. Jesucristo en su gran sermón, el sermón del monte. Entonces, él lo miró, él lo vertió de una manera bien especial. Su destrucción, recuerde, ¿sí? Recuerde la destrucción de Israel. Y por eso es que yo le estoy, lo estoy entrando en contexto para que usted mire todas las luchas que ha tenido el pueblo de Israel y por qué es que se le ha prometido entonces la restauración, ¿cierto? Reunir y restaurar a la nación de Israel como tal. ¿Cuál fue su destrucción? Si analizamos el contexto histórico en el que se cumple esta escritura que yo les estoy hablando, nos damos cuenta que a partir del año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos al mando del general Tito, el historiador Flavio Josefo, dice que rodearon la ciudad
¿sí? Los ejércitos de este personaje, de este general Tito, y rodean la ciudad, derriban el muro, destruyen el templo para arrancar las piedras preciosas incrustadas en la construcción y no permitieron que nadie entrara ni saliera, lo que se denominaría como el sitio de una ciudad. Cuando se agotaron las provisiones, entonces muchos comenzaron a desesperarse. Y dicen los historiadores, ¿cierto? En especial este personaje que yo les hablo, Flavio Josefo, entonces dice que muchos israelitas, muchos judíos, al estar como tan presionados y viéndose en contra la pared, se comieron a sus propios hijos. ¿Sí? Después de que ellos morían por inanición, ¿sí? Y morían por otras causas, entonces ellos decidieron comerse a sus propios hijos y esto era lo que Jesús había hablado en el libro de San Mateo capítulo 24 acerca de esta desolación, acerca de todo este proceso difícil que ellos iban a tener que enfrentar. Los romanos mataron a miles de judíos, violaron las mujeres, a las embarazadas les abrían el vientre y les metían gatos vivos y luego las cosían para que el animal entonces las desgarrara internamente. Expulsaron por todas partes a miles de ellos y el pueblo de Israel entonces comenzó a esparcirse. Y ahí es donde nosotros vemos que el pueblo de Israel se esparce y comienza a irse. Fueron días de retribución, dice la Biblia, dice Lucas 21:22. La parábola de la higuera tenía en parte cumplimiento. Había sacudido sus higos, había quedado pelada, sin hojas, sin fruto. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar fruto en la higuera y no lo halló. Miren, nosotros comenzamos a estudiar la palabra del Señor y nos vamos metiendo allí donde tenemos que meternos. Él viene a buscar fruto en esa higuera y no la halla. Y muchos entonces interpretaron esto literal, pero lo que vino fue a buscar fruto en Israel, ¿cierto? En los judíos y no lo halló. Desde entonces, dice la Biblia, ¿cierto? Y dicen los historiadores que anduvieron errantes de un lado para el otro, angustiados, enfermos y sin esperanza. Se convirtieron literalmente en el valle de huesos secos que había visto Ezequiel y que en espíritu había sido llevado allá a predicar. Oh, aleluya, sepultados entre las naciones. ¿Sí? Ezequiel 37, versículo 12, versículo 21, versículo 22, donde quiera que iban, entonces abrigaría solo la pequeña esperanza. Pero si esa esperanza no estaba cifrada en la promesa de restauración, entonces para regresarse nuevamente a su tierra. Entonces, fueron a un lugar y fueron al otro. Nosotros comenzamos a estudiar esta historia de ellos y es interesante, pero también muy triste, porque llegaban a muchos países, iban a desembarcar, ¿cierto? Y allí en el mismo aeropuerto llamaban a los presidentes, a los encargados de las naciones, y ellos decían, no queremos recibir aquí a judíos, no los recibimos. Y entonces andaban de un lugar errantes hacia el otro. De todas esas promesas, entresacamos tres grandes promesas escatológicas. La primera, la nación de Israel sería traída a su tierra. La segunda, los judíos recuperarían entonces la vieja ciudad de Jerusalén. Y la tercera, reconstruirían su templo. ¿Sí? Reconstruirían su templo. Entonces, son promesas de las cuales podemos entresacar. Desde entonces, los israelitas han pasado las más terribles situaciones: persecuciones musulmanas, la espada de la Santa Inquisición, las cámaras de gas de Alemania nazi, los campos de concentración de Hitler, donde 6 millones de judíos mueren martirizados y llevan la estigma por todas partes, solo por el hecho de ellos ser judíos. Cumplimiento profético. En esta condición desastrosa y vil, entonces se empieza a cumplir la palabra profética de Jeremías, capítulo 38, versículo 8 al 10. Muchos mutilados, ¿cierto? Por la Segunda Guerra Mundial. Los soldados de Hitler, ¿cierto? Hicieron entonces una gran mella en este pueblo. Muchos ciegos, otros cojos, empezaron a poblar los desiertos de Palestina cuando se les da la oportunidad para que ellos regresen. Miles de ellos regresan a la tierra. Recuerden, 1948, al mando de un personaje que va a quedar en la historia, David Ben-Gurión.
a la tierra con alborozo y alegría. Al parecer empezaba a cumplirse las palabras de Ezequiel 37. Los huesos secos estaban empezando a formarse para llegar a ser entonces un ejército. Los que estaban sin esperanza y sepultados entre todas las naciones volvieron a vivir, y se crea entonces ese movimiento sionista para la defensa del judío por su tierra. Y ante muchas luchas y dificultades, el 14 de mayo de 1948 se cumple lo que el profeta Isaías en el capítulo 66 y el versículo 9 entonces dijo con gran ahínco y con gran alborozo: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio luz a sus hijos. En un día la tierra dio a luz una nación. David Ben Girón leyó el acta de declaración de las Naciones Unidas, donde se afirmaba que Israel era una misma o era una sola tierra y que se reconocía entonces como nación. En solo 3 años. Sí, en solo 3 años ya había en Palestina 685,000 judíos que estaban regresando por tierra, por aviones, sí, en barco, en masa, cumpliendo literalmente la profecía. Despiertan la envidia de sus vecinos, los archienemigos, sí, sembraron en un desierto y ellos lo volvieron fértil. Qué bendición tan grande que tiene este pueblo. En medio de un desierto, ellos comienzan a sembrar y vuelven ese desierto fértil. Recién formada la nación de Israel, entonces muchos vecinos quisieron acabarlos, ¿cierto? Pero Dios no lo permitió, porque esto estaba en los planes del Señor. Este cumplimiento de la profecía es uno de los más importantes como señal para creyentes. ¿Por qué? Porque Jesús dijo estas palabras advirtiendo que pensáramos entonces muchas cosas, pero que a pesar del tiempo fuera muy corto. Por eso la parábola de la higuera, aprended, cuando ya su rama está tierna y brotan entonces sus hojas, sabed que el verano está cerca y que está a las puertas. De modo que todos nosotros hoy, ¿sí?, debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque una de estas profecías que nadie creyó que se iba a cumplir, pues en efecto se cumplió en el año de 1948. Y hoy es una realidad. Hoy yo le puedo decir a la iglesia, hoy yo le puedo decir a los que van a ver este video, hoy yo le puedo decir a los amigos de este canal, hoy yo le puedo decir a los amigos de estas transmisiones que es una realidad, que Cristo viene, sí, que Cristo viene y que el regreso del Señor es inminente. Con Israel, como Israel no aceptó a Cristo, entonces ellos recibirán a otro Mesías, pensando que Él es el gran conquistador, ¿sí?, prometido por los profetas, los que les llevara a realizar un pacto, lo que la Biblia dice que será un pacto con la muerte y un pacto con el infierno. El tratado de paz y seguridad será por 7 años, ¿cierto? Que esa será entonces lo que nos habla Daniel acerca de las 70 semanas de Daniel, pero a la mitad de la semana, ¿cierto?, precisamente a los 1260 días, el anticristo romperá el pacto y violará el lugar sagrado del nuevo templo, exigiendo que adoración y la cesación de los sacrificios del culto. Eso marcará el inicio, entonces, o se incrementará lo que es la gran tribulación, que terminará con la batalla del Armagedón. Entonces, mire que allí vamos desglosando poco a poco los eventos que van a ir sucediendo, ¿cierto?, previos a la segunda venida. Israel será dispersado por última vez. Lo dice la palabra del Señor. Sí, durante la gran tribulación será dispersado por última vez. Y luego en la segunda venida de Cristo, entonces Cristo recogerá a los judíos creyentes y los va a restaurar como su pueblo, porque esa fue la promesa para ellos. Esa es la promesa para ellos. Cristo enseñó esto a sus discípulos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. ¿Con qué? Con poder y con gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Esto lo dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 30 y versículo 31.
¿Qué otro punto sigue? El punto 3, juzgar a los vivos. Cuando Cristo regrese, los gentiles que hayan sobrevivido a la gran tribulación, entonces comparecerán ante Él para que determine si pueden entrar o no a su reino, que es lo que nosotros entonces llamaríamos en este caso el reino milenial o el milenio. Recuerde que al milenio entonces van a entrar muchas naciones que van a ser pastoreadas y van a ser regidas por el Rey de Reyes y por el Señor de los Señores. Entonces, lo que dice la palabra del Señor será el juicio de las ovejas y de las cabras. Además, Cristo reunirá a todos los judíos vivos en el desierto para decidir quiénes entran o no al reino. ¿Sí? Punto 4 de los que venimos tratando, resucitar a los muertos. Uno de los acontecimientos que ocurrirá poco después de la segunda venida, según registra Apocalipsis 19, versículo 11 al 21, entonces es la resurrección y recompensa de los creyentes del Antiguo Testamento. Por eso la escatología es bien importante, ¿cierto? Porque todo está en su debido orden. A veces queremos meter una cosa en la otra y meter unos personajes donde no van, pero bueno, la palabra del Señor es bien clara y nos da pautas para que nosotros con la iluminación del Espíritu Santo podamos entenderla. Entonces recuerde que es la resurrección y recompensa de los creyentes del Antiguo Testamento y de los mártires de la tribulación que entonces reinarán con Cristo, según nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. Quinto punto de lo que venimos tratando, ¿cierto? De lo que es la segunda venida de Cristo, será entonces atar al diablo. El acontecimiento inicial mencionado después que Cristo regrese para derrotar al anticristo será cuando vayan y encadenen a Satanás por 1000 años en el abismo sin fondo, ¿sí? Entonces van a encadenar a Satanás por 1000 años y nosotros estaremos con el Señor en el milenio. Alguien entonces ha preguntado, bueno, ¿y el milenio es literal 1000 años? Bueno, yo no sabría decirte, porque la palabra del Señor dice también que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Quizás sea literal, quizás no lo sea, pero lo cierto es que sea el tiempo que sea, nosotros vamos a estar con el Señor y va a ser un tiempo especial, va a ser un tiempo glorioso, va a ser un tiempo estupendo donde la humanidad entonces va a gozar de lo que es justicia social. Hoy en los países sí se habla de justicia social, pero realmente en ningún país se lleva a cabo. La brecha cada día es más grande entre ricos y pobres, la desigualdad en el mundo, pero para el milenio, sí, entonces habrá justicia, sí, de una manera especial, porque el Señor es quien nos va a pastorear y el Señor es el que nos va a guiar y Él va a regir la tierra con vara de hierro y nosotros vamos a estar con Él, sí. Entonces, ese quinto punto es atar al diablo. Ese es un acontecimiento inicial que se menciona después de que Cristo regrese para derrotar al anticristo y va a ser el encadenamiento de Satanás por 1000 años en ese abismo sin fondo, ¿sí? Y entonces el punto 6 podríamos decir que es establecerse como rey. Es ahí cuando el Señor se va a establecer como rey. Cristo regresa como rey de reyes y como Señor de señores. Viene a sentarse en su glorioso trono para reinar en la tierra. Pero recuerde que todo esto, sí, todo esto ha sido precedido ya por esa batalla, sí, que se le llama la madre de todas las guerras, que es la batalla del Armagedón. No les hablo de la batalla del Armagedón, pues porque estamos hablando acerca de la segunda venida, pero entonces esa batalla del Armagedón, que van a ser varias batallas, sí, en una o en varios episodios, quiere decir que es como lo que va a dar inicio, sí, a que el Señor entonces regrese, sí, Él regrese y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces es ahí cuando se va a dar culminación o se va a dar entonces ese endurecimiento que se va a llevar a cabo por medio de esta batalla del Armagedón. Y ahí entonces cuando nosotros vamos a estar pues del lado del Señor y van a suceder cosas pues terribles aquí en la faz de la tierra antes que se establezca pues ese reinado milenial de Cristo, ¿sí? Y sexto punto sería establecerse como rey. Cristo regresará como rey de reyes y como señor de señores. ¿Viene a qué? Viene a sentarse en su glorioso trono para reinar en la tierra como
Cristo regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces va a ser un hecho especial y va a ser un hecho notable. Viene a sentarse en su glorioso trono para reinar en la tierra. Recuerde que Él va a reinar aquí en la tierra y nosotros vamos a estar con Él. ¿Sí? El apóstol Juan describe la venida de Cristo de la siguiente manera. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, ¿sí? Aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Y dice el escritor, amén, ¿sí? Amén. Yo creo que este ha sido pues un esbozo, ¿sí? Sencillo pero muy interesante de lo que es la segunda venida de Cristo. Entonces recuerde que hay unos puntos importantes y ese retorno glorioso, físico, literal y visible, entonces está explícito allí en las Sagradas Escrituras. Es una bendición poder compartir con ustedes entonces una enseñanza, un esbozo escatológico, en este caso la segunda venida. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y nos ayude de una manera especial. Paz de Cristo a todos.